El plan del mando ruso era audaz y ambicioso: aislar y aniquilar completamente al gran ejército de Napoleón en las orillas del río Berecina. Se esperaba que, al cercar a los franceses, el propio emperador quedara atrapado, convirtiéndose en un prisionero de honor. Esta captura no solo habría significado un golpe devastador para la moral francesa, sino que también habría puesto fin a la guerra en Europa. Sin embargo, a pesar de la superioridad numérica y la ventaja estratégica, los rusos no lograron concretar sus objetivos. Una serie de factores, como la movilidad de las tropas napoleónicas, las condiciones climáticas extremas y la falta de coordinación entre los diferentes ejércitos rusos, impidieron que se cerrase el cerco de manera efectiva. Napoleón, demostrando una vez más su genio militar, logró escapar por los pelos de la captura, aprovechando una brecha en las líneas enemigas. La batalla de Berecina, que en francés se utiliza como sinónimo de fracaso total, se convirtió en el punto culminante de la desastrosa campaña rusa de Napoleón. Los rusos, a pesar de sus esfuerzos, no lograron aprovechar al máximo la oportunidad de capturar al emperador y poner fin a la guerra. La batalla de Berecina. El fin de la campaña napoleónica en Rusia. La batalla de Berecina, librada entre el 26 y el 29 de noviembre de 1812, fue un punto crucial en la desastrosa retirada de Napoleón Bonaparte de Rusia. Este enfrentamiento, que tuvo lugar cerca del río Berecina en la actual Bielorrusia, simboliza el colapso de la Grande Armée y el comienzo del fin del dominio napoleónico en Europa. Tras la fallida invasión de Rusia, el ejército de Napoleón se encontraba en una situación desesperada. Las tropas, agotadas y diezmadas por el frío extremo, el hambre y los constantes ataques rusos, necesitaban cruzar el río Berecina, para evitar la aniquilación total. A pesar de las condiciones adversas, los ingenieros franceses lograron construir 2 puentes, permitiendo que una parte significativa del ejército cruzara el río. Sin embargo, los ataques rusos y las duras condiciones climáticas causaron enormes bajas, con estimaciones de entre 25.000 y 45.000 soldados franceses muertos durante la batalla. La batalla de Berecina marcó el fin efectivo de la campaña napoleónica en Rusia. Aunque Napoleón logró evitar la captura total de su ejército, las pérdidas sufridas fueron devastadoras. La Grande Armée, que había comenzado la invasión con alrededor de 680.000 hombres, quedó reducida a una fracción de su tamaño original. Este desastre militar debilitó significativamente el poder de Napoleón y su capacidad para mantener su dominio en Europa. En términos históricos, la palabra Berecina se ha convertido en sinónimo de desastre en el idioma francés, reflejando la magnitud de la tragedia que sufrió el ejército de Napoleón. La derrota en Berecina no solo significó el fin de la campaña en Rusia, sino que también marcó el inicio del declive del Imperio Napoleónico, que culminaría con su abdicación en 1814. La Grande Armée en retirada. A medida que se acercaba el invierno, el otrora poderoso gran ejército presentaba un espectáculo desolador. De los 500.000 soldados que iniciaron la campaña, solo quedaban en servicio unos 40.000, acompañados por decenas de miles de heridos y no combatientes. Los franceses intentaban desesperadamente abandonar ese país inhóspito o, al menos, llegar a las tierras lituanas del Imperio ruso, donde esperaban encontrar algún apoyo local. Sin embargo, el río Berecina se interponía en su camino. El principal ejército ruso, comandado por el mariscal de campo Mijaíl Kutuzov, seguía de cerca a los franceses. Al mismo tiempo, el ejército del Danubio, bajo el mando del almirante Pavel Chichagov, avanzaba desde el sur, mientras que el ejército de Peter Wittgenstein se acercaba desde el norte. Las tropas rusas planeaban cercar al enemigo, cortando sus rutas de escape a través del río. El 16 de noviembre, Chichagov ocupó Minsk y, el 21 de noviembre, Borisov, en el río Berecina, donde Napoleón planeaba organizar un cruce. El cuerpo del mariscal Nicolás Oudinot, una de las unidades más combativas del ejército francés, se dirigió inmediatamente a la ciudad. Sobreestimando la fuerza del enemigo, Chichagov abandonó Borisov y cruzó a la orilla occidental, destruyendo el cruce en el proceso. Pronto, el propio Napoleón llegó a Borisov con sus principales fuerzas, enfrentándose a la difícil tarea de cruzar a la otra orilla, ocupada por las tropas rusas. Napoleón recurrió al engaño. Siguiendo sus órdenes, las tropas comenzaron a construir puentes de pontones al sur de Borisov, mientras que el verdadero cruce se preparaba al norte de la ciudad, cerca de la aldea de Studianka. Chichagov cayó en la trampa y se dirigió río abajo con sus fuerzas principales, dejando solo una pequeña barrera cerca de Studianka. Algunos franceses cruzaron inmediatamente el vado y dispersaron a estas pequeñas fuerzas, mientras que otros comenzaron a construir 2 pasos. El coronel Marcelin Marbot recordó el trabajo de los pontoneros.
Estos valientes soldados demostraron una abnegación excepcional. Se arrojaron desnudos al agua fría del Berecina y trabajaron en ella continuamente durante 6-7 horas sin una gota de vodka para calentarse y, en lugar de una cama por la noche, tuvieron que dormir en un campo cubierto de nieve. Por eso, con la llegada del frío intenso, casi todos perecieron. En la tarde del 26 de noviembre, las tropas francesas más preparadas para el combate comenzaron a cruzar a la orilla occidental por los pasos establecidos, el cuerpo de Oudinot y parte del cuerpo del mariscal Claude Victor Perrin, la vieja y la joven guardia. En total, unos 19.000 hombres. Los combates. Al día siguiente, las tropas de Kutuzov y Wittgenstein derrotaron a la división del general Luis Partuno en la zona de Borisov y se dirigieron hacia Studianka. Chichagov, engañado por Napoleón, también se precipitó hacia allí por la otra orilla. El 28 de noviembre se libraron encarnizados combates en ambas orillas del río Berecina. Los franceses sufrieron grandes pérdidas, pero lograron impedir que las tropas rusas se acercaran a los cruces hasta la noche. Cuando la artillería rusa comenzó a atacar las concentraciones francesas en la orilla, el caos y el pánico se apoderaron de los soldados, lo que pronto desembocó en una estampida. ¿Qué puede haber más terrible que caminar sobre seres vivos que se aferran a tus piernas, te detienen e intentan levantarse? Escribió Karl Friedrich von Suchow, oficial del cuerpo del mariscal Ney. En la mañana del 29 de noviembre, los franceses que habían cruzado quemaron el paso, abandonando a su suerte a la caravana y a miles de camaradas. Pronto, los cosacos del ejército de Wittgenstein atacaron a los rezagados. Una oportunidad perdida. Las cifras sobre las bajas francesas en la batalla de Berecina varían. Se estima que unos 50.000 soldados murieron, fueron capturados, desaparecieron o se ahogaron en el río. Los rusos perdieron alrededor de 8.000 hombres. Posteriormente, el gran ejército dejó de existir como fuerza organizada. Al mismo tiempo, Napoleón logró escapar de la trampa y conservar parte de sus tropas, con las que llegó a Vilno, actual Vilna. Allí, el emperador dejó a sus soldados y se dirigió a París para reunir un nuevo ejército. Aunque los rusos obtuvieron una impresionante victoria en el río Berecina, perdieron la oportunidad de capturar a Napoleón y poner fin a las hostilidades. Esto significó que Europa se enfrentaría a varios años más de sangrienta guerra. Espero que te haya gustado este vídeo. Puedes dejar tu comentario más abajo, suscribirte y pulsar la campanita para no perderte más contenido como este.